Boa noite, sejam todos bem-vindos a mais uma live de quinta-feira com o nosso amado e querido irmão Pedro Dong. Queremos Buenas dar as noches, sean todos boas-vindas a bienvenidos todos a que un estão live nos más acompanhando, del encorajar Instituto também Vida que para você Todos con divulgue nuestro esse hermano Pedro link, Do. compartilhe com Les doy la outras bienvenida a pessoas, todos los para hermanos que que nos também están possam se conectar acompañando ao y canal también lo do invito IBPT. a que usted Boa noite, comparta irmão este link Pedro. con otras personas para que Agora a también se palavra está puedan com você. conectar al Tudo canal de bem? Boa noite, IBPT. Victor. Buenas noches, hermano Pedro. Hoje mais uma Buenas, live, né? buenas noches, Víctor. Sempre um momento para nós ruminarmos Un live más. às vezes na mensagem. Siempre es un momento o tempo para um que pouco rumiemos un corrido, poco más e agora dá um pouco los mais de tempo para mensajes. conversar um pouco melhor, né? El tiempo es Sábado muy traz à corrido tona um pouco mais de luz. y ahora tenemos un E poquito hoje de nós tiempo estamos com para dois conversar convidados. mejor y traer un poco más de luz. Está na capital aqui Y em São estamos con Paulo, dos invitados esta noche. nosso, jovem Uno que está en la valiente capital de David, San Pablo, Davi por nuestro e por joven acaso de nome valiente David, David, né? E ele estava em Brasília y también se llama David. os irmãos do PAC, né? Él estaba en O chamaram Brasilia para participar aqui do PAC. y los hermanos del Ele PAC está aqui lo llamaron para participar aquí del PAC y hasta hoy Outro convidado él está nosso aquí é componiendo el está em equipo de PAC. Piracicaba, nosso querido irmão Y Caleb, nuestro otro invitado outro está en valiente Piracicaba, nuestro querido hermano Caleb, né? Cada vez mais nós precisamos otro desse valiente valente David, né? E por y ahora esse final cada teremos, vez más necesitamos estos valientes na David. região ali, né, do interior de São Paulo. Y este fin de Estiveram, semana, acho que toda la estiveram región del no interior de CEAP, San né, em Pablo Jundiaí, estuvieron. e foi, né, foi uma coisa muito boa. Estuvieron en el CPEP Eu en vou, né, pedir Jundiaí para eles se apresentarem um pouco e y também fue una cosa muy buena. compartilhar Y um pouco entonces les do voy que a os pedir que dois ellos se presenten participaram un poco y esse final también de semana que no PAC compartan un em poco. São Y Paulo. los dos también Então, nós participaron podemos este fin de semana de ruminar la um pouco palabra essa en palavra. San Pablo. Podem falar. Y nosotros podemos entonces rumiar un Fala, poco Davi. estas palabras. Pueden hablar. Amém. Ó Senhor Jesus, né, como o Pedro falou, eu me chamo Davi, né? Amén, Señor E Jesús. eu sou Como el natural de hermano Brasília, Pedro né? ya Região. mencionó, mi nombre es David E fazem 1 ano y e soy 2 de meses, né, Brasilia. que o Hace Senhor me parte de la chamou para región vir para o 1. PAC. E Hace un graças a año Deus, y 2 meses eu hoje el estou aqui Señor me servindo llamó para venir al e PAC muito feliz, ó Senhor Jesus, por y poder gracias estar a Dios hoy estoy aquí servindo de sirviendo perto, muy feliz. olhando nos olhos do Senhor, né? Ouvindo cada palavra que Ele tem para Gracias a me dizer, Dios para puedo me estar falar. siguiendo de E não só cerca, isso, né? mirando a los Também ojos estou del indo Señor, praticar isso escuchando cada imediatamente. palabra que Él tiene para Graças a Deus, essa esfera que o PAC decirme. nos traz, No né? solo eso, sino Nós que también poder servimos no PAC, practicar, ponerla en é como se nós práctica estivéssemos fazendo PAC toda inmediatamente. Y semana. también Graças a lo Deus. que vivimos aquí en Então, el o Senhor PAC. pode nos renovar, Y nos los que estamos trazer aquí es mais como si luz estuviéramos onde tudo está haciendo el acontecendo. PAC toda la semana, Amém. ¿no? El Señor nos puede renovar, Amém. traernos luz Só para os de irmãos lo que que nos está acompanham, sucediendo. né, Amén. conhecer um pouco melhor. Solo para que Jovem los hermanos Davi que está nos em acompañan Brasília, né? conozcan un Eu não poco sei se você mejor quer trazer esse assunto à el tona, joven David mas en Brasilia. você não estava muito bem de saúde, Yo certo? no sé si tú quieres traer este Isso asunto, mesmo. Saúde, você tinha pero usted no estaba muy bien de Por que eu salud. digo isso? Porque uma pessoa como você, nós teríamos ¿Por qué digo colocado esto? você na Porque frente una do persona como fronte, usted, né? Seja na Ásia, nosotros seja na África, lo na habríamos colocado Europa al ou na América frente do en Norte, você Asia, estaria en na frente da África, batalha. Nós Europa não o en temos América del enviado o Norte. Davi Usted porque estaría ele en el frente de estava la em batalla. Brasília. Ele não Pero estava no bem hemos enviado a de David saúde, porque tanto é él que estaba então nós, né, en trouxemos ele para Brasilia. Él São no estaba Paulo bien de e o salud. PAC, Tanto es ele foi que muito útil nosotros ao lo PAC, né? trajimos a San E pelo Pablo menos estando aqui, y qualquer en problema el na PAC saúde é fácil él de fue muy cuidar. útil. Então, só para os Y irmãos por lo saberem menos estando aquí, que nós não cualquier temos problema de aí salud es fácil de cuidar. Davi para Entonces, menção para que los transferir hermanos por sepan causa dessa que nosotros deficiência. Eu não sei como no está você, mandamos Davi. a Como está David a a saúde misiones aí? al exterior por Hoje eu estou causa de esa melhor. deficiencia de su salud. ¿Cómo está su E salud se hoy? precisar, hoje eu estou Hoy me estoy sentindo muito mucho bem, mejor, hermano né? Pedro. Até mesmo Y para si poder hay ser una enviado mesmo. necesidad, yo ya me siento bien, Posso falar um pouquinho, bem rápido, sobre. aún para poder ser enviados. Y Não, então. Inclusive, eu puedo queria hablar rápido encorajar sobre ese tema. Claro, puede os hablar. irmãos. O Senhor nos chama Si era e también
animar a los hermanos, Ele vai porque querer muchas veces el arrumar alguma Señor nos artimanha, né, para hace tentar atrapalhar. un E aí, llamado quando y ele sabemos que el errou enemigo de Dios es expectativa, né? muy sucio. Siempre E quiere foi levantar pesado, né? alguna Eu situación estava para ali, tinha estorbarnos esse o tal problema de vez una saúde, buena mas excusa. graças a Deus, né, Y numa fue comunhão lo lá que yo na pasé. distância, Yo nunca estaba esqueci como alguém listo, mandou. tuve un problema de salud, pero gracias a Depois da Dios por comunhão una que a gente comunión teve com que os irmãos que tuve serviram en la fora do estancia. país, Nunca olvidé esa comunión, hermano o Pedro. irmão Pedro me chamou Después de la e me comunión que encorajou, tuvimos né, con los hermanos que a sirven continuar fuera del servindo ao país, el Senhor, hermano Pedro a crer, né, me llamó y que o caminho não me é animó a desistir continuar do sirviendo al Senhor, né, Señor, não a é desistir de creer servir, mas o y caminho saber que el é se camino no es aproximar da palavra. desistir, E renunciar então o que al aconteceu? Eu vim para Señor São o al Paulo, né, servicio. e Camino es graças a estar Deus, né, cerca de la irmãos, palabra. não só a minha ¿Y situação qué fue lo que sucedió? espiritual, Yo ela me foi vine mudada, a São Paulo mas também a minha y saúde. gracias a Dios Hoje eu me sinto estoy muito bem, mejor. No né? solo mi situación O Vitor espiritual sabe a fue minha situação. cambiada, sino también mi E uma salud. coisa ou outra eu Hoy me sinto de siento vez em quando, muy mas bien. Víctor totalmente conoce diferente, bien muito mi até mesmo na situación. questão da minha Una saúde. cosa u otra Eu tô siento, vivendo o así de pior vez en momento, né? cuando, E pero aún en la tudo isso situación graças, así de mi primordial, ao salud, milagre de Deus, né? estoy Para pasando mim isso é mi milagre, mejor né? momento. Tá perto da palavra Y profética todo e esto eu tô gracias a un beneficiado milagro justamente de da minha Dios. saúde, Para mí né? esto es un Então, milagro, irmão, estar depois que o cerca de irmão la Pedro me palabra encorajou, profética y né? Realmente veio beneficiarme o aún convite do así Vitor en mi salud. para eu estar aqui. E Y foi a después melhor que el coisa que hermano aconteceu. Pedro me Então animó, também encorajo você, inmediatamente irmão, recibí la independente invitación de da Víctor para estar justificativa, en el PAC y fue lo situação, mejor que né? sucedió. Se o Senhor te chamou, Y también los se invito, isso arde no hermanos, seu coração, sea cual sea la é melhor situación, obedecer. si el Señor Com lo certeza o Senhor vai llamó y trazer o esto melhor arde en caminho, su Ele vai corazón, cuidar. es mejor que Assim usted como está sendo obedezca. cuidado aqui Y con em toda São Paulo. seguridad el Señor le dará el mejor camino y Nosso cuidará de querido usted, así Caleb, como irmão yo estoy valente siendo hoy Davi, cuidado aquí en São ainda Paulo. tem muito potencial, né? Y A se nuestro querido desenvolver. Caleb es un valiente Nós temos David muita esperança, muita que tiene expectativa mucho nesse potencial. valente Davi aqui. Vai ser muito Tenemos útil, né? mucha esperanza y Fala um pouquinho de expectativa você. en este Amém. valiente David que será Amém, muy irmão útil. ¿No es Pedro. cierto, Caleb? Hable Meu un nome é poquito sobre Caleb, usted. eu tenho 41 anos. Hoje eu moro Amén. em Limeira, Mi nombre es sirvo na Caleb, igreja em Limeira. tengo Sou 41 natural de años, Varginha, no sul de vivo Minas. en Limeira, sirvo en esta Então, iglesia, graças ao Senhor, tive o pero privilégio de yo nascer nací na en mesma Varginha, igreja. en el sur de Minas, E realmente, como o Davi gracias al Señor falou, porque nosso tuve el coração hoje privilegio de arde. nacer en la vida de la iglesia. Precisamos ser aqueles que acompanham de Y así perto, né? como Que David olham nos ya olhos. mencionó, nuestro corazón Porque os olhos, como o hoy irmão Pedro falou na reacciona, mensagem, es eles falam, né? ser aquellos Então, que cada vez realmente siguen mais, de cerca, esse precisa ser mirar a nosso los ojos, ¿no? coração Y los ojos realmente e hablan. ter como primazia o Senhor, Cada a vez más palavra, né? Essa esto questão do tiene que evangelho ser do nuestro reino, corazón, para que as pessoas possam de realmente realmente levar esse la palabra del encabeçamento para as Señor, tener pessoas. esta Então, prioridad nós también somos sobre assim la palabra del privilegiados de poder reino servir o y Senhor, llevar el de fazer parte desses encabezamiento a las trabalhadores da última personas. hora Y yo hoy me e siento querer apressar privilegiado a de volta do servir al Senhor, né? Señor Então, y de ser parte de realmente o los Senhor tem nos trabajadores de la última abençoado. hora que Pois a gente apresuran pode la começar a venida del perguntar para Señor. os irmãos sobre a nossa experiência, né, El na nossa Señor nos ha microrregião, bendecido com a questão do y TCI. también quería comentarle a los Agora, hermanos un graças ao poco Senhor, la nós temos a casa de experiencia que tuvimos comportores aquí em en la Americana, microrregión então o Senhor con está el agindo, TCI. as águas estão se Ahora movendo, tenemos né? la casa de E colportores en para isso o Senhor precisa de Americana mais y el Señor trabalhadores, está pessoas actuando, las aguas se dispostas a están darem a moviendo vida, né? y para Por esto el cumprir Señor a vontade necesita do de Senhor. más trabajadores que estén dispuestos a Só para os dar irmãos su terem uma vida ideia, a para microrregião cumplir que la Caleb voluntad está del se Señor. referindo Para é que a los hermanos tengan microrregião una das idea, la cidades que tem microrregión que o Caleb se prefixo refiere, DDD la 19, né? microrregión, las Que já ciudades que están engloba uma ahí região boa aqui, desde son con el prefijo Sumaré, 19 né? telefónico. Mas o Caleb mais Es especificamente la falando región de de Limeira, Sumaré Piracicaba, Americana, y Hortolândia, Caleb está tá certo, hablando irmão? específicamente de O Limeira, Hortolândia faz parte Piracicaba, Americana, A Hortolândia, ¿es así o nossa no? microrregião seria Limeira, ¿O no hace parte? Piracicaba, Americana e Santa Sí, nuestra Bárbara. microrregión es Santa Limeira, Bárbara, tá Piracicaba, certo. Americana Né, o y Santa Senhor, Bárbara. Santa tempo Bárbara, já que ¿verdad? algumas dessas igrejas El estavam Señor, pouco paradas, né? Mas en graças ao Senhor cierto chegou o tempo tiempo, da vida, que estas os irmãos iglesias estão estaban un realmente poco se paradas, pero gracias al desempenhando Señor llegó el usando o tiempo de la vida. TCI, estão, né, Y los hermanos están movimentando as realmente águas, empeñándose né? usando Essa el região que foi TCI para SEAP de São Paulo em y Jundiaí, están moviendo las quer aguas. contar Exatamente, pouco, tudo isso Esta nessa quer semana. contar um pouco a región experiência? es la que Acho que fue al você CP até de en apresentou, né? Não Jundiaí. é quem que Sí, você Cuenta justamente apresentou? el un fin poco de la semana. experiencia esta. Quem Usted hasta estava lá? presentó, Quem que ¿a quién apresentou? presentó Nomes usted allá
allá en el... ali ¿Quién da estaba ahí? Equador, de manhã. No,
¿A quién presentó usted? No recuerdo, aquí de la región, esta mañana. Se eu não me engano, né, Caleb? Os Estaba dois Caleb, falaram sobre a caravana ali de también la manhã. hermana É que Glaucia, também también, tiveram ¿cierto? testemunhos Ustedes dos irmãos da estaban região y hablaron un sorocabana, poco né? sobre esa caravana, ¿no? Ali Esa já comitiva. Também. También hubo el testimonio de la región de Sim, também Sorocaba. aquele irmão de Salto, né? Isso. Sí, a también igreja estaban ajudando aquel hermano de emancipar, Salto, e o irmão estava muito alegre. que la Sabe, iglesia eu en confundi um Tatuí pouco, está ayudando a emancipar y el hermano né, estaba muy dessa alegre. experiência de vocês Yo me para você. confundí un poco con la región de Caleb. Caleb, Irmãos, hable un poco de esa um experiencia encorajamento en para el nós CEPEP. quando nós vamos para o CEAP. Nós somos renovados ali, né? Nós estamos mais Realmente próximos dos esto nos produtores. anima Como o Pedro cuando falou, vamos al esses irmãos que estão na CEPEP. linha de Nosotros frente somos da batalha, né? renovados y estamos más cerca a los Os colportores. adolescentes Son também, los né? Por hermanos falar que da están en la mensagem. línea de Então, frente de la assim, para batalla, como nós mencionó el hermano foi um Pedro. renovar. Los Ali nós adolescentes tivemos también, como atividades, né? fue Durante dicho en el o dia, né? O mensaje, sábado. para nosotros Então, esto nós nos assistimos a renovó live, depois nós mucho. saímos, né? Apesar de ter sido um Ahí tempo até curto justamente na el rua, mas foram sábado várias estuvimos en el experiências. live, después salimos, Depois ali nós ficamos tuvimos un tiempo corto en imergindo la na calle, pero palavra, né? No tuvimos grito de varias guerra. experiencias. Por Después um hicimos certo la tempo ali, inmersión você en vê la que sempre quando palabra, você gritos de cava, sempre guerra tem algo a mais. Sempre o Senhor revela algo a por mais un para nós. tiempo y Então, también assim, de siempre maneira vemos prática, nós que cuando tivemos usted várias cava experiências na rua, né? hay algo más. El E Señor algo pessoas ali, revela. nós estávamos, como os irmãos têm nos Tuvimos ajudado, varias né? Falando muito sobre o experiencias en la IVPT, calle. a questão do link, né? Do IVPT, Vimos das redes también en las sociais. personas A cuando gente les tem nos hablamos del ajudado até IBPT, mesmo como na los questão, hermanos nos né? están Do ayudando a hacer engajamento das esto, pessoas. pasar Quando el nós falamos, link, as a pessoas invitarlos a veem, las né? redes O sociales Instagram ou o YouTube do y IVPT, isso dá convertir con las personas y las peso para personas nós, né? nos Do que nós ven estamos falando. y As miran el pessoas YouTube del veem IBPT que é um assunto sério, é algo realmente que traz, leva cuando edificação para estamos as pessoas, né? Então ali, na hablando saída, uma das de experiências que eu varios tive asuntos y foi llevando la que edificación a las a pessoa personas. chegava e falava assim, mas nós Hay falamos, una de né? las Oramos pela experiencias que pessoa tuve, baseado naquele sentimento, né, que nós fue que tivemos, una persona muito sobre a llegó questão de nós estarmos cuando próximos, nosotros né? hablamos con Olhando ella, nos olhos, como o oramos de irmão acuerdo Pedro al falou na sentimiento, mensagem, né? Que os sobre olhos estar falam. cerca, Então, mirando realmente, a los ojos, así como el nós mensaje ganhamos esse sentimento, decía, oramos que para los que as ojos pessoas recebam hablan. esse sentimento. E uma das Y pessoas chegou em realmente mim e falou, ganamos mas, ese tá bom, sentimiento, oramos con é las personas interessante você sobre tá ese falando, mas sentimiento. Y una de las por que personas me dijo, vocês se ok, dispõem a estar num muy sábado interesante lo que estás saindo para orar diciendo, pelas pessoas, pero a estar ¿por levando a qué palavra de Deus para as ustedes pessoas? Aí nós deciden compartilhamos estar dessa un questão sábado justamente orando desse por las sentimento. personas, E estar quando eu estou llevando la palabra próximo, como o Pedro a las falou, a questão personas un día de da hoy? temperatura, Y né? justamente le A compartimos questão ese da sentimiento cuando vibração, estoy eu não cerca, consigo, así como el hermano não sentir o mencionó sobre la calor, por exemplo, quando eu vou temperatura, próximo sobre la a uma fonte de vibración. calor. Então, quando eu No vou à logro palavra, no o meu sentir coração ese arde. calor Eu cuando não estoy consigo cerca al não fuego, levar una isso fuente de também para as calor. pessoas. Entonces, Então, isso esta encorajou, palabra né? en mi corazón Falou, olha, arde. realmente é De algo esta manera diferente no que eu tengo nunca tinha cómo no ouvido, llevar esto nunca hacia tinha otras visto. personas. Y eso Então, nós realmente vemos me que animó. é algo que vem de Realmente es algo Deus. muy diferente que yo no Então, había nosso escuchado. Esa coração persona me foi, dijo esse algo final de que yo no semana, había né, de visto. estar Realmente es algo que próximo dos viene de irmãos, Dios. de estar encorajados Hermanos, com a nuestro palavra corazón de e este fin de aprender a semana entrar mais na fue palavra, estar sempre cerca de buscar, los né? hermanos, A siendo palavra que, animados graças por a la Deus, tem sido palabra dada para y nós, aprender a entrar a palavra más en la atual. palabra, Então, siendo valeu inculcada. para todos os irmãos. Gracias, Nós Señor, esa compartilhamos palabra depois com nos os fue irmãos da dada, região, né? Os esa irmãos de palabra Americana, actual, os irmãos de y Piracicaba. realmente fue, E eu queria fazer um funcionó para encorajamento todos para los os hermanos. irmãos. Compartimos después Tendo a con los hermanos possibilidade, de irmãos, vale a pena. Piracicaba, de Americana, Nós irmos para o y quería CEAP, nós pasarles irmos para o este PAC, testimonio a los irmos hermanos. Si renovados, né? tienen la Para posibilidad, prosseguir nessa vale la carreira. pena. É muito Fuimos al edificante para CEPEP, al nós. PAC, fuimos Amém. renovados para Vale, proseguir en esta muito a carrera. pena Es realmente de levar gran irmãos, edificación. sabe, uma caravana de irmãos. Claro que vale mucho la pena llevar a los hermanos Se não deve passar y todo ir final de en semana, caravana de sábado, hermanos y hermanas no CEAP, y no CEAP da sua ir região. un fin de semana o por lo menos un sábado, pasar en el CEPEP, No CEAP de su región. Jundiaí, Aquí en San e Pablo pueden domingo, se pasar tiver, né? Se a sábado gente en el estiver em São CEPEP de Paulo, quando falo Jundiaí y domingo si hay, profética, né? si Vocês podem nosotros, também si ir para estamos en São San Paulo, Pablo, sempre es será bueno uma festa pasar muito y grande, estar en la né? palabra Com grupos de irmãos. profética E também, y né, lembrando siempre que na será una semana eles fiesta muy estavam grande os irmãos de con todos los Itu, né? hermanos. Y también E recordando que também este fin de encorajar, semana né, os irmãos de Salto estaban también los hermanos de Itu, a estuvieron, emancipar. y también Eles não tinham alentaron a los hermanos de Salto adolescentes, mas a graças ao Senhor emanciparse. eles viram que Ellos no
no tenían adolescentes, pero gracias al Señor ellos vieron que era solo querer y ya comenzaron a formar un pequeño TCI en la región. Entonces, estamos muy contentos
que todas las microrregiones se están moviendo, con TCI, emancipando iglesias, nadie está quedando parado. Por eso al comienzo del mensaje, hasta un poco fuera del mensaje, yo hablé de los 7 espíritus, de la importancia que los líderes de las iglesias entiendan que nosotros somos las 7 estrellas de Dios que están en su mano derecha juntamente con los 7 espíritus que Dios tiene. Dios quiere, en otras palabras, que los líderes de las iglesias cooperen con los 7 espíritus para hacer la obra que Dios quiere hacer, que durante 19 siglos de la historia de la iglesia, con la excepción de los primeros años de la iglesia primitiva, la iglesia en Jerusalén, tenía aquel vigor excepcional, espectacular, pero luego el enemigo de Dios pudo apagar aquel fuego, aquel ritmo, y durante 19 siglos, claro, que el Señor siempre preservó un grupo de vencedores en todas las épocas, como una línea dorada que hubo, que corrió a lo largo de los 20 siglos, pero eso no es suficiente. El Señor necesita restaurar y tener su iglesia en Filadelfia para nuevamente que ese fuego se encienda, los 7 espíritus nuevamente tengan un campo para trabajar. Y esto depende mucho de la iglesia. Entonces la iglesia necesita, los líderes de la iglesia en Filadelfia necesitan ser los ángeles de la iglesia, los mensajeros, necesitan ser fieles a trabajar con la palabra del Señor, con la palabra profética, porque tenemos que ver el desespero de Dios cuando Juan fue invitado a subir y dar una mirada en el escenario que había en el cielo, después de que el Cordero de Cristo murió y resucitó y fue ascendido a los cielos. Juan fue invitado para ver en este escenario y él vio un trono, el trono de Dios, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Y en el capítulo 5, versículo 6, dice que el león de la tribu de Judá, que es el cordero que había sido muerto, él tenía 7 ojos. Y estos 7 ojos son los 7 espíritus que son enviados por toda la tierra. Ahí fui a mostrar en Zacarías capítulo 3 que ahí había una piedra única y que esa piedra también tenía 7 ojos. Y en el capítulo 4 de Zacarías, los 7 ojos de la piedra son los 7 espíritus que recorren toda la tierra, en el capítulo 4 de Zacarías. Y Zacarías deja claro que Dios quiere terminar su obra, la obra de la edificación. Y la obra en la mano de Zorobabel es para terminar, aunque sea un grupo de personas aparentemente despreciables, de poca fuerza, pero el Señor dijo, no, esta obra, nadie debe despreciar los humildes comienzos, porque la obra se terminará no por fuerza, no por poder, sino por el Espíritu de Dios. Por lo tanto, yo comienzo de compartir de live, una vez más, intentando de colocar este fuego en el corazón de cada uno de los que están escuchando, porque Dios tiene una urgencia. 19 siglos, Dios no pudo trabajar como quería. Los 7 espíritus no consiguieron actuar como deberían haber actuado. El fuego en esta tierra de sujetar todas las cosas y hacer de Cristo la cabeza de todas las cosas no se pudo hacer. Pero ahora, finalmente ahora, yo creo que a partir de 2017 cayó la ficha y empezamos a entender ¿Cómo podemos dejar que los 7 espíritus trabajen? Es cuando nosotros confiamos en la palabra y no confiamos en nuestra propia fuerza de la carne y en nuestra capacidad. Entonces, a partir del 2017, poco a poco estamos aprendiendo y estamos entrando ahora en la palabra, inmersión, gritos de guerra, entrar en los mensajes, usar esta palabra para emancipar las iglesias, acompañar a nuestros adolescentes que nos traen tanta energía en su simplicidad y amor a la palabra. Nuestros jóvenes están entrando en ese ritmo. Nuestros intendentes también están entendiendo su papel, haciendo con que las operaciones
se ejecuten a través de TCI. Y aún más, los valientes de David, estamos hablando aquí conjuntamente con 3 valientes de David, todo en esa edad de 30 a 60 años. El Señor está queriendo usarlos como José, así preparados para administrar estos asuntos de la obra del Señor. Y principalmente, no es por nuestra capacidad, es que nosotros podemos ayudar a todos para que el Espíritu tenga libertad. No es por nuestra capacidad que va a sustituir el poder del Espíritu. Nosotros no tenemos esa capacidad, pero a través de nuestra fe en la palabra, el oír de la fe, es que hace que el Espíritu, de Dios opere milagros, y eso es lo que está sucediendo entre nosotros. Entonces yo estoy muy contento porque los hermanos están entendiendo esta urgencia, este desespero en el corazón de Dios. Por eso Caleb mencionó sobre los ojos, los 7 ojos. Los ojos del Señor, ¿cómo es importante? Cuando yo hablé en el mensaje, si un padre tiene un asunto importante para hablar con usted, él habla a usted presencialmente para hablar con usted, para que usted mire sus ojos, mire su rostro, porque los ojos expresan mucho. ¿Por qué? Porque a veces una figura es mejor que 5.000 palabras. Y en la palabra a veces no conseguimos expresar totalmente el sentimiento interno, pero los ojos expresan. Entonces, por un lado, escucha la palabra, pero por otro lado, ve los ojos y usted ve un sentimiento más profundo que está en el corazón. Por eso, el Señor está queriendo formar una generación que no use su propia capacidad, su elocuencia, sino una generación que escucha atentamente su palabra y mirando los ojos del Señor para conocer a fin de cuentas lo que el Señor tiene en su corazón, y nosotros queremos hacer aquellos que cooperan con el Señor. Ahí están los valientes de David, que son y están para esto, para esta función, que es su función en la iglesia. Ahora ustedes compartan un poco. O Senhor nós temos sido agraciados, né, por estar vivendo nessa era. Amén. Realmente hemos recibido esta gracia de vivir en esta era. Hermano Pedro habló sobre los 20 siglos en la vida de la iglesia, y hoy somos la iglesia en Filadelfia, que tiene poca fuerza, pero ama y guarda la palabra. Nosotros necesitamos, y yo he ganado mucho esto, del hecho de acompañar, de cerca, mirar a los ojos. Y hablando sobre esta cuestión de los padres, vemos esta relación con la esposa, por ejemplo, solamente a veces no necesitamos ni hablar nada, miramos a los ojos, ya sabemos lo que quiere decirnos. De la misma manera, cuanto más cerca estamos del Señor, amando la palabra y valorándola, es lo que sucede aquí, oyendo y practicando y guardando esta palabra. Señor quiere que hoy arda nuestro corazón, amar la palabra y practicarla, valorarla. El hermano Pedro habló sobre el TCI, una de estas varias herramientas. Estamos pasando aquí en nuestra microrregión una experiencia muy rica con el TCI, que estamos viviendo la emancipación de la iglesia en Río Claro. Tenemos 3 iglesias, los hermanos que sirven, tenemos los adolescentes, la casa de adolescentes en Piracicaba, estamos con los valientes, con los capitanes y los intendentes. Gracias al Señor porque están los intendentes que nos han ayudado mucho, han sido muy útiles en la emancipación de la iglesia en Río Claro. Estamos yendo todos los fines de semana y en promedio vamos unos 12 adolescentes participando de esta reunión. El último fin de semana tuvimos 15 adolescentes, y de esos 15, 3 eran nuevos. Adolescentes que fueron a la reunión, participaron, que siguen yendo y que están trayendo nuevos adolescentes. ¿Qué es lo que tenemos que hacer, hermanos? Simplemente obedecer la palabra. No proviene de nuestro esfuerzo natural, de nuestra capacidad humana, sino de ser sencillos y obedientes. Esto es lo que nos guardará y traerá al Señor de regreso. Você comentou
como as ferramentas que o Senhor nos deu, elas nos ajudam, Amén, né, hermano Pedro, a sobre lo viver que isso, usted né, aprender que comentó, não é a con las nossa herramientas que el Señor capacidade que nos faz a dio, obra cómo de Deus, ellas mas nos é a ayudan a palavra. vivir Então esto, vou me expor até aqui, né, aprender mas que quando eu no cheguei no es PAC, de o nuestra Victor sabe disso, capacidad, tinha ella no es muitas la que hace comunhões, la mas obra. eu Voy a bati muito na exponerme en cabeça, este né, momento. Víctor sabe que cuando porque yo llegué al PAC desde os 3 tuvimos anos toda varias a vida da comuniones igreja, né, y hubo então, muchas queira ou não ocasiones queira, você vai crescendo e começa a donde achar que estuve já así sabe chocando alguma con coisa. varias cosas, porque desde Até los que eu 3 vim años para estaba en cá la vida de la iglesia y queriendo o e no, todos os dias se eu va vim na rua, creciendo y ya saindo, cree que sabe algo. você percebe que Hasta a el sua momento en que capacidade não llegué serve de aquí nada. todos los Você días pode en la até ter calle al vigor salir, físico, né, de suportar, percibí que abordar mi pessoas durante o capacidad no dia hace inteiro, nada. Usted puede né, hasta contatar tener pessoas, este vigor servir para físico lá de e para cá, soportar, de abordar mas a personas obra do durante Senhor todo el só día, acontece pela palavra contactarlas, viva do Senhor mesmo, subir, né? servir de aquí para E allá. o PAC, né, Pero na la minha obra del vida, Señor solo foi uma sucede ferramenta por la palabra crucial, del né, para que eu Señor. pudesse aprender isso, Y el PAC en né? mi E o vida Senhor permite que a gente fue bata um una pouco a herramienta cabeça para a gente crucial reconhecer, né, para aprender que a nossa esto. capacidade não Y el produz nada Señor para o Senhor, permite que uno que se a nossa choque un poco condição, con né, de estar não situaciones para produz nada para o Senhor. reconocer que nuestra E aí capacidad o no Senhor tem produce nada caminho para para el nos Señor, que trabalhar, e nuestra aí com o condición no tempo a gente vai produce vendo, né, nada para el que Señor. realmente esse é o caminho, Y ahí el é olhar nos Señor olhos do tiene el Cordeiro, camino para coração arder, trabajarnos aí y sim, né, quando a cumplir lo gente que el Señor vai desea. fazer Ese a es el camino, colportagem, quando a gente mirar vai los ojos servir o del Senhor, parece que as Cordero, que coisas nuestro fluem, né? corazón arda y ahí Nosso Senhor sí Jesus. Então es donde eu podemos realmente hacer el pude experienciar isso colportaje na y minha hacemos vida, las cosas né? del Señor y Realmente, ahí las cosas fluyen. Sardes não tem poder do Espírito, né? Realmente tuve Mas esta Filadélfia experiencia tem. en mi E vida. graças a Deus, por meio das ferramentas, o Senhor está Sardis nos no mostrando tiene el isso. poder del Nosso Senhor Espíritu, pero Jesus. Filadelfia lo tiene. Amém. Gracias a Dios, por medio de las herramientas, el Señor me mostró Muito, esto. muito edificante Amén. essa palavra que nós estamos recebendo, que de fato Muy edificante o Senhor esa quer, palabra que estamos o Senhor, recibiendo, que de para todo o hecho Senhor está tudo pronto. Do el nosso Señor lado, quiere, e também não é del lado del difícil, Señor porque, está todo listo, né, pero de nuestro então é lado só a gente se aproximar. Por isso que a gente no tem es falado, difícil. vamos acompanhar de perto, porque Tenemos são que dois elementos aqui, aproximarnos. Hermanos, por eso yo digo, sí, vamos a acompañar de cerca, porque son dos elementos aquí, né? Quem entende de física, né? o São dos dois fenómenos físicos. fenômenos físicos Quien que, entiende de física, que se hay dos transmitem, fenómenos né, físicos por aquí meio de aproximação, né, por meio que de se contato. transmiten Eu falei por com medio de temperatura. la Se você, aproximación, del se contacto. você Yo lê hablé Ezequiel con relación a capítulo 1, la você temperatura. vai ver Si usted que a visão de lee Ezequiel capítulo ele viu 1, aquele usted que verá estava que la estava visión que él dentro do tuvo, trono, né? Estava dentro él vio desse aquel que elétron está todo derretido, dentro del trono, né? E os quatro seres viventes dentro de ese electrón, de ese fuego derretido, pegando fogo. y los Quer dizer, cuatro seres então, vivos a también temperatura é fenômeno están también físico que se transmite por aproximação. encendidos. Se você que Entonces está la longe, temperatura es un você fenómeno que está físico longe que de se você, transmite por você esfria, aproximación. fica Si usted frio. está Mas se lejos você de fica un perto de brasero, de un fogo, fuego, você usted se você enfría, queda se frío. esquenta Pero si e o usted se seu acerca al coração arde. fuego, Sabe, usted se você se se aproxima do calienta Senhor, y su se corazón aproxima comienza da a palavra, se arder. aproxima do que Si ele usted está se falando, aproxima del né? Señor, O se seu aproxima coração de la passa a palabra, arder, se assim como aqueles aproxima dois de lo discípulos que Él está hablando, descendo o caminho su corazón comenzará a arder né? como aquellos Enquanto dos Jesus discípulos falava, que eles não descendían reconheceram que era en el Jesus. camino a Mas enquanto Emaús. Jesus falava, En cuanto ardia Jesús o les coração deles, hablaba, né? ellos no Então, reconocían assim, que eran Jesús, pero cuando Jesús les hablaba, su corazón ardía. perto, Entonces, acompanhar de perto, estar perto da cuando, palavra, perto do por eso Senhor, necesitamos estar né? Perto cerca, da palavra do Senhor. Isso aproximarnos, arde estar o nosso cerca de la coração e palabra, aumenta a nossa acompañar de cerca, temperatura. estar cerca E del nós hablar del nunca vamos Señor. ser como Y esto hace que a arda nuestro Odisseia, corazón y né? aumente Não é nuestra nem quente nem temperatura. frio, Y né? nunca seremos Morno. como la Você Odisea, fala, estou a ponto de vomitar ni aqui da minha caliente ni boca. frío, Então, quem me dera, tibios. né? Você ser quente Estoy ou a punto de frio. vomitar de mi Melhor a boca, gente dice el ser Señor. quente, mas como podemos ser quente? Entonces, usted Acontece. necesita ser caliente o E frío. outro Entonces, mejor ser fenômeno, caliente. Pero né? ¿cómo Outro podemos ser fenômeno calientes? físico é Tenemos que estar o cerca. ritmo, Y el a otro fenómeno vibração, a físico vibração, né? es el ritmo, Quando há uma la vibração, quando você chega la muito, vibración. né? Você vibra Cuando junto, né? hay una vibración, cuando usted está cerca, vibração usted vibra junto. conseguir mexer com você, é porque Si la você vibración entrou em ressonância com essa vibração, consigue né? Você estimularlo a entrou usted, es porque usted entró en resonancia con esta vibración.
usted entra en la misma sintonía, en la misma frecuencia. Entonces usted también comienza a entrar en resonancia. Y eso es lo que necesitamos. Como nuestro corazón es frío con respecto a la obra del Señor, pero cuando nos aproximamos de la palabra, del hablar y miramos los ojos del Señor, nuestro corazón comienza a quemar porque estamos cerca del fuego y comenzamos a vibrar en la misma frecuencia del Señor, al ritmo del cielo. Entonces eso se transmite también a nosotros y comenzamos a estar en ese ritmo. Entonces vamos a acompañar de cerca, no vamos a quedarnos lejos, y porque nos vamos a enfriar y perderemos esta vibración y perderemos el ritmo del cielo. Vamos a acompañar de cerca. Entonces voy a entrar entonces en el primer asunto, Víctor. El primer asunto aún es la segunda parte de las bendiciones proféticas de Jacob aún a Judá. Yo no tengo tiempo de repetir cómo Judá, que estaba totalmente despreocupado con relación a la primogenitura, que era el cuarto hijo, él pensaba que nunca llegaría a él la primogenitura, pero llegó. Pero él no estaba percibido de esto y vivía una vida sin preocuparse con su descendencia. Murió su primer hijo, que era primogénito, que debería seguir con la primogenitura, que era tan importante, y él no le dio importancia. Él intentó el segundo hijo a través del liberato levantarse descendencia al primogénito, pero el segundo hijo era malo y no quería levantar descendencia a su hermano y también murió. Y el tercero era muy joven y Judá terminó olvidándose de esto, hasta que Tamar hizo algo que lo hizo recordar, lo hizo despertar, y al fin él levantó descendencia en el linaje de primogenitura, los dos hijos gemelos, a través de Fares, que siguió este linaje hasta engendrar a Cristo. Entonces, a partir de ese despertar, Judá comenzó a asumir las responsabilidades delante de su padre y delante también de José como oficial principal de Egipto. Entonces, vemos que Judá finalmente despertó para la primogenitura y asumió la lideranza y asumió. Entonces yo digo para los jóvenes y para todos los hermanos que nos escuchan, si nosotros hasta hoy estamos despreocupados, inexpresivos y no nos preocupamos con el linaje, con la primogenitura, recuerde que siempre hay un tiempo para despertar. En un momento u otro una palabra nos toca y de pronto nos despertamos y vemos la importancia que es despertarnos para esto. Por eso que en Hebreos 12 habla que la iglesia de los primogénitos que están escritas en los cielos, hay una genealogía celestial que está siendo escrita en los cielos. Entonces, si nosotros pasamos como aquella primera fase de Judá y no despertábamos para esto, que tal vez muramos así y no tendremos nuestro nombre escrito como aquellos que trajeron al Señor de vuelta en su segunda venida. Pero si despertamos, podemos, a través de nuestra lucha por la primogenitura, podemos traer al Señor de regreso. Esto es Judá, muy bien. Pero el punto ahora, que aquí dice que en Génesis 49, hablando de Judá, dice que él entonces va atando a la vid su pollino y a la cepa el hijo de su asna. Esto es lo que estamos viendo en Génesis hoy, nos alegra mucho, porque no es teoría para nosotros. Nosotros ya tuvimos un estudio sobre el libro de Génesis, pero aquello fue para mí, para mí fue más para adquirir conocimiento, para saber muchas cosas que yo no sabía, muchos principios espirituales que yo desconocía, pero ahora pasé a conocer estos principios espirituales de Dios, a varias verdades, pero ahora no. Ahora parece que estas verdades reveladas tienen todo que ver con nosotros en el día a día. Y
y está todo listo para que la practiquemos, para que realmente la iglesia avance. Entonces la cosa está muy cerca de nosotros. ¿Por qué? Porque este pollino se refiere justamente a la profecía que el Señor nos dio en Salmo 110 del 1 al 3. Hoy en el almuerzo que estaba con el hermano Jonas Pizarro y conversando con el hermano que nos va a ayudar con toda la iluminación aquí, un hermano que teníamos mucha comunión en el pasado y nos apartamos un poco así, él se apartó un poco de nosotros, pero yo le hice recordar porque él dijo que él cree también que el regreso del Señor está muy cerca y para que antes del regreso del Señor se necesita que ocurra una gran explosión de cosas que van a suceder en la iglesia, un gran reavivamiento. Entonces Jonas y yo estábamos mostrándole que este gran reavivamiento ya comenzó con nuestros adolescentes. Y les dije entonces que el Salmo 110, del 1 al 3, que el Señor nos dio en 2020, fue una profecía que nosotros no entendimos en el momento. Pero yo le dije a él, Dios dijo a su hijo, siéntate a mi diestra, que yo, hasta que yo ponga tus enemigos debajo de tus pies. ¿Por qué? Porque aunque Cristo esté encima de todas las autoridades, pero Él no tiene todavía, las cosas están debajo no tiene todavía las cosas sujetas a Él. Entonces Dios necesita sujetarle las cosas. ¿Y cómo lo hará? Yo le dije a este hermano, el cetro de poder de Cristo que Dios le entregará está en Sion. Entonces Sion no representa a la totalidad de la iglesia, representa a la parte que lucha por el reino, a los vencedores. Entonces, en el versículo 3 dice que finalmente, en el momento que va a comenzar la aurora, la iglesia se despertará y luchará con el Señor. Pero la iglesia, aún con las armas convencionales, no conseguiría hacer esa tarea. Entonces el Señor, como gota de rocío, hace caer del cielo para que se forme un ejército de jóvenes santos. Y yo le explicaba esto. Y esto, de hecho, en 2020 nos fue dada esta profecía, pero en 2021, al fin del año, 2022, surgieron adolescentes por todos lados. Y Caleb estaba terminando de decir que la emancipación de la microrregión, ellos ya están con 15 adolescentes ahí, luchando juntos en el TCI. Eso hay un milagro, es un milagro. ¿Qué grupo cristiano tiene adolescentes y jóvenes alineados en la lucha por el reino? Los jóvenes hoy se interesan por el show. Si usted hace un show lindo, ellos participan. Pero estar luchando por la palabra de Dios, por los intereses de Dios, no existe eso. Y eso está sucediendo en la iglesia. Y le dije, y este es un gran milagro de reavivamiento que ya comenzó. Entonces, nuestro hermano quedó muy impresionado con esto, que realmente él quiere acompañar más de cerca. Entonces, Dios está preparando este pollino. Aún le dije, este pollino, le dije, tiene que ser un animal que ningún hombre montó. Él no tuvo vicios de sardis, vicios de religión, vicios de teología, pero ellos son alimentados porque ellos están amarrados a la vid. Ellos comen del hablar del Señor, de la vid. En Juan 15 el Señor dice que yo soy la vid verdadera y vosotros los pámpanos, y el que permanece en mí y yo en él, este da mucho fruto. Entonces, de esta manera que nosotros estamos alimentando a nuestros jóvenes y adolescentes. Y son ellos hoy, le dije a este hermano, que son ellos los que están al frente de la lucha. Aquellos que en 2021-22 eran adolescentes, hoy son jóvenes y están al frente de la batalla. Víctor, usted sabe de lo que yo estoy hablando. Entonces, ¿y por qué?
ellos son más poderosos o más capaces. No, es porque ellos están alimentándose de esta vid por medio de la palabra que sale de la boca de Dios a través de la inmersión, gritos de guerra. Ellos no tienen miedo, salen a aplicar el evangelio, y están llenos y su corazón arde, tienen fuego en su corazón y también tienen un ritmo del cielo. Entonces, esto está sucediendo. Y solo para terminar aquí, y lavó en el vino su vestido y en la sangre de uva su manto, sus ojos rojos del vino y sus dientes blancos de la leche. Todo esto es un proceso orgánico. No es una enseñanza exterior para cambiar una conducta exterior, no. No, es algo totalmente metabólica, de alimentación, de dieta, de comer cosas saludables. Entonces, de estar amarrado a la vid. Esto es impresionante. Y yo le dije también que estos son exactamente los 318 hombres de la casa de Abraham, que consiguieron vencer a los ejércitos de 4 reyes que habían vencido a 5 reyes. Entonces, hermanos, yo estoy muy alegre porque todas estas cosas están sucediendo en nuestros días. Entonces, el regreso del Señor no está lejos, está muy cerca. Por eso esta urgencia, esto que arde en nuestro corazón. Entonces, en esta noche, espero que pueda arder en el corazón también de los que nos acompañan. Yo hablé mucho ya. Voy a dejar que ustedes hablen un poco ahora. Amém. Víctor, si usted quiere compartir algo, puede también. Estão aqui conosco, né, irmão Pedro, e a experiência deles Amén. de ter essa Los palavra invitados que nos perto, né, na acompañan, prática, né, la é experiencia realmente o que faz a diferença, que né? ellos tienen Quando o irmão de Pedro fala tener dos la palabra de adolescentes, hoje a cerca, gente en la já vê eles práctica, como es lo que modelo, né, irmão realmente Pedro? marca toda la Daqueles que diferencia. realmente, Cuando el hermano como o Pedro se irmão Pedro refiere a los falou, né, eles não adolescentes, ya los foram vemos hoy como un montados por modelo. ninguém, não foram alimentados com Aquellos que outro tipo de realmente, como el alimento, hermano né? mencionó, Então, quando nós ellos olhamos, né, no essa fueron de simplicidade, alguna manera a gente quer montados também por receber essa nadie ni vibração, receber esse alimentados calor con otro deles, alimento. Y cuando também vemos ter esa testemunhado aqui, né, sencillez, irmão Pedro, logo pela manhã, queremos recibir esa misma vibración, dos ese adolescentes aqui sentimiento. Y da también igreja de São recibimos el Paulo, testimonio nos justo momentos hoy de en la mañana, intervalo da escola, que los eles vão adolescentes de la convidando iglesia en São pessoas, vão Paulo, de sala em en los sala, momentos fazendo imersão na de palavra, descanso disputando, puxando en grito de el guerra. colegio, ellos Essa invitan a semana, irmão Pedro, personas, já van tiveram de mais salón en testemunhos aqui salón, que foi haciendo enviado nos inmersión, grupos haciendo aqui gritos de da guerra. igreja, né? Esta semana, Então a hermano gente vê Pedro, que recibimos de más fato, irmãos, testimonios a que gente precisa mandamos estar por los diferentes grupos de conectado, né, las a essa iglesias videira, aquela y figura que o irmão vemos Pedro também falou, né, que não realmente sei se o irmão Pedro necesitamos ainda vai estar entrar aqui na live, né? conectados, Mas a atados a esta Maria, vid. né, irmão Pedro, que tá Y esta parada ali figura que usted nos sugando, né, presentó, no tudo sé do si Senhor, aún tá se usted va a tratar alimentando de do esto en Senhor, este né? live, Tá pero ali así como preocupada em María, que receber a está melhor parte, né? absorbiendo E todo os lo que da adolescentes, el Señor eles são um y modelo para nós se nisso, né? E preocupa quando a por gente olha nos recibir olhos realmente la deles, mejor tá parte. brilhando, tá alegre. Y los A gente adolescentes às en vezes esto son encontra un aqui modelo. pelo local, né? Cuando Então, miramos de sus fato, ojos, é ellos están um milagre que o Senhor brillando, fez, alegres. Nos mas los que hoje encontramos a veces também aquí en el começa a local alcançar, né, os y capitães, os realmente esto intendentes, os valentes, es todos un entrando milagro. nessa Vemos mesma realmente vibração que e esto alcanza a amarrados, né, los a vid, capitanes, a los intendentes, a alimentados los dessa valientes, palavra, né? y Ó todos Senhor comienzan a Jesus. entrar en esta misma vibración, Amém. atados a la vid, Amém. siendo alimentados de esta palabra. Amém? Não, então, eu sempre brinco com o pessoal que parece que Amén. eu Yo peguei siempre ainda a bromeo aquí adolescência, con né, na geração. algunas Eu sou personas o velho que mais novo, vamos dizer aparentemente yo assim. tomé, Eu peguei a última llegué a geração, la né, na adolescencia adolescência, en un antes de momento começar así, soy toda una essa persona questão do mayor, más das gotas de joven, orvalho, né? y yo E é nítida, né, a llegué a la diferença. Porque eu adolescencia antes lembro de que comenzar toda esa cuestión de las na minha gotas de época de rocío, adolescente, que não y era es muito algo distante, mas nítido, ¿no? não era das gotas de orvalho, Porque mi época né? de Muitos ainda, adolescente, que né, no está muy retraídos, lejana, ainda pero tinha no aquela entró questão en la de, época de las às gotas de vezes, né, rocío, os pais terem que buscar aún o estaba muy adolescente lá distraída, fora, do lado de distraído. trás, lá no local, na Y parte de tenía trás esa do local, né, situación conversando, falando com antiguamente eles, que los padres tenían nesse que ir a sentido. buscar allá en E el fondo hoje, del né, local a irmãos, los é adolescentes que impressionante estaban mesmo. Os hablando adolescentes, eles são cosas sin guerreiros do Senhor. sentido. Eles são Y hoy soldados, né? vemos que es E eles nos impresionante. ajudam a Hoy dar um los modelo de adolescentes son simplicidade guerreros, com soldados del relação a Señor, amar y reverentemente a ellos palavra, nos né? ayudan Praticar com a alegria
Então, con un assim, eu modelo de também pude ter a sencillez, oportunidade, né, de no começo da pasando casa a dos amar adolescentes con servir como reverencia a la capitão, palabra, um quitando pouco toda antes do meu pai. rebeldía. Y yo también E tuve la impressionante, né? oportunidad de al Aqueles inicio de la casa de adolescentes adolescentes servir que como un antes capitán. não tinham tanta expressão, Es hoje fazem 10 impresionante anos como isso, né? estos Um, 2 adolescentes anos, que eu antes vejo no eles nas se expresaban conferências e tanto, eles são guerreiros hoy, do Senhor, hace né? 2 años que esto Um pasó, deles uno até o está dos aqui em São años, Paulo, hoy los o veo en Raul las Rush, né? Eu conferencias y peguei son ele bem no unos comecinho da guerreros del adolescência, Señor. né? Não Hasta los que entendia están muita aquí coisa, en e hoje San você vê, Pablo, por é ejemplo, um guerreiro, Cayo tá pronto, Takeuti, né? É literalmente inicié así en la só casa adolescente chegar y a hoy usted etapa lo e ve, es un poder guerrero que está se listo, alistar no alistamento militar, ser literalmente, escravo do solo Senhor que él e ser alcance enviado esta edad ao Senhor de poder Jesus. É muito rico isso alistarse mesmo. São en jumentinhos que não este foram montados, são o ejército nosso modelo. y Amém. es Amém. muy rico, realmente Quando son fala de Salmo estos 110, Salmo pollinos que 6 no da aurora, fueron quer dizer, no alvorecer do montados dia. y ese es nuestro Então, modelo. irmãos, a volta do Senhor está muito próxima. O irmão Pedro tem falado sempre isso para En el Salmo nós. Nós temos 110 visto habla de la aurora, el muito nacer mais do del que dos día. El acontecimentos que hermano precisam habla, ya acontecer. nos Mas o habló que determina a esto volta do Senhor é a pregação do y Evangelho mucho dele, más né? de los Então, acontecimientos que essa necesitan questão de suceder, pero lo 2020, que determina el regreso isso del foi Señor es falado la para nós. predicación del Nós Evangelio temos del Reino. adolescentes, né, de 2021, Desde 22, hoje estão no 2020, fronte da cuando batalha. recibimos esta E eu fico palabra, imaginando a vemos los experiência, né, no adolescentes leste del europeu, na 2021, Romênia. Olha a 2022, hoy experiência están al frente de experimentada la pelos seus batalla. irmãos ali. Y el hermano nos Olha compartió como o Senhor tem esta, pressa esta em que esse experiencia en el evangelho seja este pregado por toda europeo, a en terra. Rumania. Mira esa Então, o Senhor experiencia que el usa Señor les ha quem dado, cómo justamente el Señor vive tiene aqueles que prisa de ainda que não este foram evangelio sea montados, predicado en toda la aqueles que não tierra. têm, né, ¿El Señor a a quién usa? tradição, aquele Justamente a conhecimento, estos pollinos que modos aún de no agir, fueron modos de montados, fazer as aquellos que coisas, no mas o tienen que esta simplesmente eles dão tradición, ese caminho para que o conocimiento, Senhor estas haja por maneras de meio deles. actuar, Eles têm um de amor hacer las reverente à cosas, palavra, eles sino praticam que as abren ferramentas el camino para que el e Señor isso vai actúe trazer os por medio de resultados. ellos. E como tem Ellos acontecido, né, practican com estas esses herramientas adolescentes ali, y esto com os traerá al estudantes, Señor mas eu de lembro do que o Pedro regreso. falou, né? Todos nós da Y como ha igreja, sucedido hoje con os los intendentes adolescentes, têm con los servido, hoje os capitanes, capitães, veo que el os hermano Pedro valentes da también habló vida. sobre esto. Irmãos, o Todos los caminho para hermanos de la nós é que iglesia nós o los acompanhamos de perto. intendentes, los Temos esse capitanes, coração los valientes simples, de David han amor seguido reverente à este camino palavra, né? y A realmente palavra ese es que el é camino. uma afiada espada Seguir de de dois cerca con un gumes. corazón Graças ao Senhor, o sencillo, Senhor con tem amor dispensado reverente a la essa palabra, palavra para nós esta hoje, né? palabra que Então, es que una sejamos espada esses, aqueles que afilada mencionamos, sejam simples, de amem a 2 filos y esta preguem o palabra el evangelho, Señor nos las da apressem hoy. a volta do Senhor. Que seamos sencillos, que amemos la palabra, Bom, e que o Victor prediquemos el trouxe Evangelio del um Reino y assunto, né? apresuremos la venida del Señor. E eu acho Bien, muito importante Víctor eu me hizo acordar de un mencionar isso. tema que yo creo que es muy importante, que yo mencioné esto Sabe, hoje nós temos vários preocupado. valientes de Davi que eh, realmente estão assumindo sua Hoy responsabilidade tenemos de varios valientes de David que realmente están asumiendo su responsabilidad, né, nos vários los serviços están importantes ayudando da en la igreja, administración de ministrando la a obra, palavra do Senhor. en Mas varios servicios importantes de novamente, las iglesias y también de la obra del Señor. vou sempre chamar atenção Pero para uma nuevamente, coisa, porque às vezes, siempre com o passar do voy a tempo, llamar la atención en essa estas cosas. necessidade nós ¿Por qué? sentimos, Porque a estamos veces, ocupados con el com pasar del muitos tiempo, assuntos, muitas esta necesidad responsabilidades. nuestra de E nós servir y estar muy podemos ocupados en aquela muchos temas, situação que eu muchas mencionei, né, que o responsabilidades, Victor mencionou aí, y de, podemos caer en aquella de situación que yo Marta e mencioné, Maria, né? que Víctor A mencionó, Maria, de Marta y María. ela se aquietava, María, sentava diante de Jesus, la María, ouvia, ella se estudava aquietaba a y se palavra, sentaba ouvia delante a de voz Jesús do y Senhor. escuchaba, E Marta estava y, muito y ocupada, quer dizer, alguém escuchaba cada palabra y né? miraba a los Alguém ojos del precisa, Señor. Y Marta Jesus estaba fala, muy alguém ocupado precisa porque fazer alguien comida, necesitaba alguém cuidar del precisa, né, servicio. se preocupar com Eh, vários assuntos práticos e tal. necesita cuando Jesús Mas habla hacer assim, o comida, Senhor chama preocuparse con atenção varios para asuntos Marta, prácticos mas a mientras Jesús pessoa habla, ela pero anda tão el Señor ocupada com essas llamó coisas, atención né, a que Marta. deixa de ver Marta, a outra Marta, parte. Quer dizer, então ¿por eu qué está chamar tan a afanada atenção y também turbada? disso. Y Nós María temos escogió la mejor hoje parte. servido Entonces, muito bem, yo llamé la efetivamente, atención también mas nunca de perder que todos los hermanos que están essa sirviendo muy bien força, né, que suspira positivamente, pero que pela nunca corrente das pierdan águas, como, porque tem como el siervo palavra, que né? suspira por la corriente de las Nesse aguas. momento não arrume uma Cuando está la tarefa para fazer palabra, nessa hora. Às vezes, por en você este perder uma momento, palavra, no você haga perde ninguna tarea en ese os momento. olhos do A veces Senhor, usted por perder você una palabra perdeu a o percepção por do perder sentimento do un Senhor. mirar de los ojos del Aí
Señor, usted perdió la percepción del sentimiento del Señor.
usted puede continuar sirviendo, pero no más con la sensibilidad de alguien que entiende el corazón y el hablar del Señor. Fue muy bueno entonces que Víctor me hizo acordar de esto. Y en verdad yo no hablé, pero hablé en el live que podemos acostumbrarnos a escuchar la palabra como Ezequiel 33. El pueblo de Israel no quería oír al profeta. Entonces sucedió lo peor. El Jerusalén que ellos creyeron que nunca sería sitiada y nunca sería exterminada y rendida, cayó. Entonces finalmente despertaron para atender entonces la voz del profeta. Y otros profetas que profetizaron lo que ellos querían escuchar eran falsos profetas. Pero este profeta, Ezequiel, él era profeta verdadero. Pero estaban tan acostumbrados a escuchar a los profetas a la manera antigua. Esto es lo que yo digo. Tenemos muchos vicios y resquicios de Sardis. Entonces ellos se juntaron para escuchar a Ezequiel, pero ellos se juntaron para escuchar a Ezequiel como si Ezequiel estaba obligado a darles un show. Entonces yo me niego a hacer eso. A veces cuando estoy dando la palabra, cuando yo veo que los hermanos, algunos hermanos se distraen con servicios y no prestan atención, yo me niego a hacer con artificios humanos para llamar su atención. Hay gente que sabe usar retórica, saben usar apelos emocionales, lloran en la predicación para poder captar la atención, o gritan una hora inesperada. No. Entre nosotros no debemos usar estos artificios, porque nosotros no estamos en ese momento de Ezequiel 33. Ellos están ahí, quien está al frente hablando parece que es un showman. Tiene que ser showman. Ezequiel 33 habla sobre esto. Él tiene un buen cantor, afinado, tiene que saber tocar instrumento, tiene que tocar bien. Él tiene que hacer un show para que el pueblo de Dios preste atención. Pero en Filadelfia no es así. Por eso el Congreso de las Mujeres no tiene más. Si alguna hermana espera un show, espera una cosa maravillosa, romántica, excepcional, no. Siempre va a estar la palabra del Señor. Lo que debe atraer a la persona es la palabra viva, es la palabra del Señor. Por eso, cada domingo cuando yo hablo, o en las live, yo hablo y hablo aquello que viene del sentimiento del Señor. Yo no uso artificios para atraer a la atención. Por eso quien escucha tiene que conectarse también. No necesito artificios para llamar la atención. Todos nosotros amamos la palabra y suspiramos por la corriente de las aguas, como el siervo. Entonces, solo dando continuidad entonces a la bendición profética de todos los hijos de Jacob. Aquí dice, no voy a conseguir terminar porque todavía no llegamos a José, pero capítulo 49, 13, Génesis comienza a hablar de Zabulón. Y yo creo que también esto es muy importante. Aparentemente, Jacob estaba hablando una palabra profética a sus 12 hijos, pero usted percibe ahí, el corazón de Dios no está solo en la nación de Israel. El corazón de Dios está, Él extiende esto todo para los gentiles. Por eso, cuando habla de Zabulón, versículo 13, Zabulón en puertos de mar habitará, será para puertos de naves y su límite hasta Sidón. Pero si usted mira la historia, Zabulón recibió como herencia una tierra interna que no se extiende al mar. Pero entonces, ¿por qué? ¿Por qué acá
habla que será para Puerto de Naves. En verdad, el Señor en verdad quiere a través del Señor Jesús que apareció en Galilea, en tierra de Zabulón y Neftalí. Ahí el deseo de Dios es que esta bendición que viene de Abraham, Isaac y Jacob y que fue a los hijos de Judá, que eso se extienda a los gentiles. Dios ya estaba mirando para nosotros, para la iglesia ahí. Por eso, en toda esta profecía que nosotros hablamos, hay muchos hijos de Jacob. Después que terminó la reunión, ¿saben lo que está en mi mente? Yo pensaba así. Yo recordaba aquella frase del Señor diciéndole a Abraham: en ti, Abraham, serán benditas todas las familias de la tierra. Yo creo que este es el punto principal. En Abraham serán benditas todas las familias de la tierra, aunque estas profecías aparentemente parecen y se concentran en el pueblo de Israel, pero no. Dios estaba mirando también para los gentiles, para la iglesia, para el evangelio a través de Cristo, y el único descendiente de Abraham es Cristo. No es Isaac. Isaac es apenas un tipo de Cristo, pero la concretización es Cristo. Cristo realmente es el descendiente de Abraham que pudo bendecir a toda la tierra, y Zabulón, no voy a conseguir a cubrir todos los hijos y todo el tema, pero en Mateo capítulo 4 ya nos muestra cuál es el corazón de Dios cuando habla sobre esta profecía. Él se preocupa con los gentiles. Mateo capítulo 4, cuando Jesús 4:12. 4:12. Mateo 4:12. Cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, etc., y dejando a Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima en la región de Zabulón y de Neftalí. Esta ciudad marítima es mar de Galilea, no es el mar Mediterráneo, no es al lado de Sidón, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Entonces, esto es lo que quiero transmitir. Yo no tengo condiciones hoy de hablar hijo tras hijo de Jacob, pero yo quiero mostrarles a ustedes que el corazón de Dios, cuando dio esta profecía, es ya mirando hacia Cristo. Y esta bendición de Abraham, a través de Cristo, llegaría a los gentiles. Entonces, eso está en sus ojos. Por eso, el pueblo de Israel terminó rechazando a Cristo, pero Cristo fue justamente a la tierra de Zabulón y Neftalí. Ahí él comenzó a predicar el evangelio, y este evangelio sirvió de gran luz para resplandecer sobre los que estaban en la sombra de muerte. Entonces, esto sí es evangelio. Esto sí es el evangelio. Por eso que esto espiritualmente es predicar el evangelio hasta lo último de la tierra. Por eso Hechos capítulo 1. Cuando esto se concretizó, vamos a ver, Hechos capítulo 1, 1:9. ¿Qué dice Hechos capítulo 1, versículo 9? Versículo 8, perdón. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Dios no estaba mirando solamente a los judíos y Jerusalén, solo para Judea y Samaria. No, sus ojos estaban a toda la tierra, hasta lo último de la tierra. Por eso que los 7 espíritus de Dios y los 7 ojos del Cordero
son para recorrer toda la tierra, no es solamente la nación de Israel. Entonces, queridos hermanos, nosotros tenemos que tener esta misma mirada. Por eso, queridos hermanos, que nuestros colportores están haciendo este trabajo. Sin los colportores, la expansión de la obra del Señor no llegaría a Japón, no llegaría a Corea del Sur, no llegaría a África, no llegaría a esos países de África. Si ellos continúan de aquella manera vieja, tradicional, no saldrían del lugar. Y las iglesias en África continuarían siendo cuidando con asistencialismo y no asumirían su responsabilidad. No, ahora ellos están asumiendo su responsabilidad, están haciendo colportaje, están haciendo que la obra ya sea autosustentable. En Europa estamos llegando a Rumania. El Señor orientó para estar 30 días en Rumania, para conseguir más colportores, más CPVistas allí. Y en el otro viaje, en la otra misión, ellos ya van a ir para cerca de Rusia. Y ya están agendados en septiembre que ellos vengan a la región de Grecia. Pero en camino a Grecia hay Serbia, Croacia, Montenegro, Macedonia. Están todos aquellos países. Miren, el Señor está preocupado con toda la tierra y nosotros, gracias al Señor, por la misericordia del Señor, nosotros tenemos poca fuerza, tenemos poca gente y pocos trabajadores. El Señor nos incumbió y tenemos, gracias a Dios, los inversores del reino y nos está dando para poder cubrir lo que se necesita para que el Evangelio del Reino avance. Y tenemos los misioneros jóvenes que están yendo al frente, debajo del poder del Espíritu Santo. Esto es algo maravilloso y estos son todos milagros. Si nosotros hablábamos esto hace 2 años atrás, era totalmente imposible. Por eso las cosas están sucediendo. Los ojos del Señor están ¿dónde? Están en Zabulón, Neftalí, para que este evangelio llegue a lo último de la tierra. Por eso, queridos hermanos, vamos a trabajar con ahínco, vamos a continuar reforzando los colportores hermanos, que hacen que tengamos testimonio en cada lugar. Si no tuviésemos colportores en Corea del Sur, ahí continuaremos en aquella cosa religiosa que no va a ningún lugar. Pero en el Japón lo mismo. Los colportores están haciendo milagros ahí. Pero por otro lado, ¿cómo nosotros vamos a ganar otras generaciones, adolescentes y niños? Entonces tenemos que atacar con los colportores que para establecer testimonio, pero por otro lado también el Señor está usando esos adolescentes para que ellos puedan ganar sus amigos locales y ellos crecen juntos en la palabra del Señor y ellos estarán amarrados a la vid. Estos jóvenes y adolescentes cuando crezcan van a establecer una nueva cultura, cosas maravillosas. Entonces, si juntamos colportaje con los colportores, TCI, adolescentes, hermanos, esta obra maravillosa es la que el Señor está haciendo, porque el corazón del Señor es alcanzar toda la tierra. Voy a dejar que ustedes puedan hablar ahora. Aleluya, porque esta puerta nos fue abierta a nosotros, los gentiles. Cuando el Señor inició su ministerio, justamente fue en Galilea, con los gentiles, porque era una región despreciada, rechazada, y esta parte ortodoxa rechazaba esto, esa cultura romana, griega. Fue justamente donde el Señor inició esto y nosotros seremos aquellos que concluyan. Necesitamos tener ese corazón de la bendición de Abraham. Gracias a Dios llegó hasta nosotros y ahora tenemos que llevar esta bendición a las personas con el Evangelio del Reino. El ritmo que el hermano Pedro está hablando, justamente los adolescentes están haciendo esto, atrayendo más adolescentes. No es un plan cuadrado de esta manera, no es la palabra, esta palabra es una orden y nosotros somos fieles aquí y somos aquellos que hacen la obra. Por un lado, estamos agradecidos que la bendición de Abraham llegó hasta nosotros y nosotros tenemos que ser aquellos que funcionan, que llevan esa bendición. E puxando isso que o Caleb falou, né, que a palavra do Senhor é uma ordem, né, e esse sentimento todo que o irmão Pedro colocou sobre o evangelho, Amén. Tomando este alcançar gancho todas as que a nações, né? Caleb
nos dio, sobre todo es una orden, lo que el hermano Pedro mencionó de alcanzar todas las naciones. Nosotros aquí en el PAC realmente abrazamos esto y esto está ardiendo en nuestro corazón. Es situación de presentar el IBPT a las personas. Y hemos hecho esto mucho y las personas, para mí, esto cambió el colportaje. Ahora es otra cosa. Yo siento que esto aún puede aumentar mucho más, aún en los mismos hermanos de la iglesia en su día a día, presentar el proyecto. Y esto realmente gana mucha fuerza. No son pocas las experiencias de cuando alguien entra en un colportaje con el poder orar por usted o muestra el IBPT, las personas reaccionan, oh, mira, hay 3 personas de mi familia que están siguiendo ya este canal. Ahí vemos que realmente la familia ya ha sido alcanzada. Cuando llegamos ahí, realmente es una confirmación. La persona se alegra, lleva los libros, sigue el IBPT y la semana pasada tuve una experiencia sobre esto, una experiencia muy rica. Un contacto me dijo que él ya seguía las live diarias. Es decir, las personas están siendo rápidas, tomando la palabra, siguiendo el IBPT y otro milagro para mí fue que muchos familiares míos, yo no sabía cómo y solo un milagro para que esto pudiera alcanzar a mi familia. Hoy, gracias al Señor, se están conectando por medio del IBPT. Inclusive, algunos de ellos están viendo hoy este live. Hermanos, esto es un milagro. Esto que el hermano Pedro dijo es real. El Señor arde por alcanzar todas las naciones y esto es posible. Presentemos el IBPT. Sí, ese asunto de presentar el IBPT es tan eficiente y está mudando, cambiando nuestro comportaje. Primero, la experiencia allá en Japón, o Corea, o Japón. Japón creo que es. Los colportores o la colportora abordó a una señora y como oriental y asiática, muy desconfiada, ¿puedo orar por usted? No, 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 no quiero. Entonces la hermana no desistió y ayudó a ella a abrir el site del IBPT. Entonces se fue. Después que ella se fue, después ella entonces la llamó y compró los kits y hizo una ofrenda muy grande. Y dijo, mire, yo entré en este IBPT, en el site de ustedes, y veo que ustedes son serios y realmente ustedes están predicando el evangelio correcto, etc. Y esto no es algo aislado, son muchos casos que están sucediendo, hemos escuchado mucho. Entonces, el tip que yo le doy a los colportores, porque aún sin esa posibilidad, nosotros vamos a la calle va a la calle y pregunta por usted. Usted escucha muchos no para escuchar un sí. Y cada no para nosotros es una puerta cerrada. Pero hoy no. Hoy cada no puede ser una puerta abierta. ¿Por qué? Porque ¿quién de nosotros no queda desconfiado cuando es abordado en la calle? ¿Quién de nosotros no siente eso? Entonces, cuando alguien dice no, no quiere decir que no quiere el evangelio. No. No es que no quiere la palabra de Dios, es que ella tiene desconfianza con usted. Pero cuando usted le presenta el Instituto de Vida para Todos, cambia todo. O en el mismo momento la persona dice, ustedes son serios, disculpen. O si no, vuelven a sus casas y después le llaman. Eso ha sucedido mucho. Entonces, no recibamos un no como no. El no puede transformarse en un sí. Y también no necesita ser colportores, los hermanos en general pueden también en sus contactos día a día con las personas, junto con este hermano que yo hablé, él trajo 2 otros empleados y nosotros les presentamos el site a estas personas también. Entonces, todos nosotros podemos hacer ese trabajo. Voy a complementar, Víctor. Después le voy a dar una chance más para que usted comparta. Cuando nosotros hablamos de Zabulón y Neftalí y Sacar, nosotros hablamos de aquella región de Galilea. Era una región tenida para los de Jerusalén como un lugar de mucha mezcla de judaísmo con la cultura griega y con la política del Imperio Romano.
Entonces ahí en Galilea había mucha mezcla, muchos gentiles. Entonces los de Jerusalén, los ortodoxos de Jerusalén desprecian a Galilea. De Galilea puede venir la cosa buena. Entonces, este es el desprecio. Pero, ¿por qué el Señor Jesús fue a comenzar en Galilea su trabajo de evangelización? ¿Por qué? Porque en Galilea encontró a los 12 discípulos, todos son galileos, los 12 discípulos son galileos, y pudo trabajar a partir de estos 12. ¿Por qué el Señor no usó los eruditos de Jerusalén? ¿Por qué? Porque no serían tan flexibles. ¿Por qué el Señor está usando los adolescentes? Los adolescentes no tienen ese equipaje hecho, si no cuestionarían mucho al Señor. Entonces, los 12 discípulos no cuestionaban nada al Señor. Ellos creían en todo lo que creían que era el Hijo de Dios, que era el enviado de Dios, y creían en su palabra, porque ellos eran de Galilea. Tal vez si el Señor hubiese escogido a los 12 en Jerusalén, no tendría ese ambiente. Entonces, en cierta manera, yo les dije a los hermanos, entonces, cuando hermano Lee estuvo aquí en Brasil, en el 84, él quedó impresionado cuando él hablaba la palabra y la palabra fluía. Y los hermanos aquí disfrutaban y él volvió tan contento, el espíritu era fuerte. Cuando ellos cantaban, hasta él se olvidaba su nombre y los hermanos, ellos conseguían absorber todo el encargo, etcétera, etcétera. Y cuando él volvió y habló con sus cooperadores allá en Estados Unidos, a los americanos, etcétera, y había un cierto desdén de sus cooperadores en Estados Unidos, como que dijesen, de Nazaret puede salir alguna cosa buena, de Galilea puede surgir una cosa buena. Ahí en Brasil y en América del Sur, los latinos no son confiables, los latinos no tienen profundidad. Entonces, de cierta manera, hermanos, nosotros somos Galilea de los gentiles, un pueblo despreciado. Pero por otro lado, el Señor consigue usar con esta simplicidad y con esta flexibilidad y no quedar impidiendo que la obra del Señor avance por reglas hechas. No somos enyesados en nuestras propias reglas, doctrinas, y gracias al Señor nosotros conseguimos tener la flexibilidad para entender que la palabra del Señor hace la obra del Señor y nosotros no enyesamos la obra del Señor. Entonces, yo hago este paralelo de Galilea de gentiles y también con Brasil. Puede salir algo bueno, de América del Sur puede salir algo bueno. Entonces, gracias al Señor, el Señor está usando esta simplicidad, así como está usando a los adolescentes, este amor por la palabra, está haciendo toda la diferencia. Y hoy, gracias al Señor, el Señor está confiando una obra tan grande en estas personas tan despreparadas, digamos así, a los ojos humanos. No están preparados como deberían, pero gracias al Señor por el poder del Espíritu, el Señor ha confiado esta obra en nuestras manos. Víctor, comparta algo y después los dos hermanos compartirán algo también. Amén, hermano Pedro, es maravilloso. Al inicio del live, el hermano Pedro nos compartió que hoy vemos en el libro de Génesis. Llegamos ya al capítulo 49. Y realmente, de forma objetiva, leyendo este capítulo, solo pensaba, bueno, lo más importante es la bendición de Judá, de José, y esto es lo que yo voy a absorber. Claro, esta bendición también es para nosotros y por las otras bendiciones yo pasaba por encima. Pero mira la luz que hemos recibido. Ahí está la inclusión. Como le dijo a Abraham, en ti serán benditos todos los pueblos de la tierra, todas las naciones. Es maravilloso saber que el Señor cuenta con nosotros.
todo ser humano que ama al Señor, que lo busca de forma genuina, que busca de forma genuina la presencia del Señor y buscando esta comunión, quiere ser alguien útil, alguien que está involucrado, no por algo propio, sino porque realmente quiere entregarse al Señor todo lo que tiene, el corazón, la vida, y por la misericordia del Señor, hoy estamos aquí. Justamente somos parte de este pequeño rebaño, los que tienen poca fuerza, y reconocemos esto. El Señor nos sacó de una situación de gentiles, de aquellos que eran rechazados, despreciados, y nos trajo a Sión, a la parte fuerte, a la parte que lucha, a la parte que tiene esas ansias de luchar por la obra del Señor. Y esto el Señor nos los ha dejado claro. Todo esto, ¿por qué? Porque el Señor encontró un ambiente donde Él realmente puede dispensar su palabra viva, no una palabra cuadriculada o de un pozo donde siempre vamos y buscamos la misma agua. Pero entramos en el libro de Génesis, un libro muy conocido con muchos estudios, pero realmente lo que es, lo que fluyó de palabra nueva y aún de inclusión y operativa, esto no está escrito ahí, realmente esto es algo maravilloso. ¿Qué es lo que tenemos que hacer ahora? Valorar, absorber, entregarnos, involucrarnos con las herramientas y servir al Señor con esta alegría, como habla ahí en la bendición de Judá. Las personas tienen que vernos y ver nuestros ojos brillantes, nuestra sonrisa blanca como la leche, ver un colportor en la calle. ¿Qué es lo que tienes? Si estás feliz, por ejemplo, donde Caleb trabaja, tiene muchas cosas para resolver, pero que miren para él y le digan, wow, ¿qué es lo que tienes de diferente? Ya tuve la oportunidad de también que el Señor pueda fluir en esta palabra, hermano Pedro. Yo estoy muy feliz Amém, amém. de Eu também estou realmente muito alegre e só ser tenho a dizer incluido isso. en esta obra. De tudo que o irmão Pedro Amén, yo falou, también estoy muy realmente é só um feliz, solo puedo sentimento decir esto. de gratidão mesmo ao Senhor, Todo né? lo que el Não hermano Pedro merecia estar aqui, não compartió, merecia nem este estar es el aqui, sentimiento, un mas graças a Deus sentimiento o de Senhor nos gratitud chamou al por Señor. estar Yo no recebendo e merecía por estar Vitor aquí, no falar essa palavra merecíamos aqui, esto. Pero palavra gracias al profética, Señor fuimos e nos llamados traz muita y alegria. estamos recibiendo, así como Tanto Víctor dijo, ouvir una palabra quanto viva, una palabra praticar. Então, profética. realmente, só Y queremos ter esto esse nos trae coração de alegría, continuar ouvindo oír y diligentemente a palavra do practicar. Senhor, guardando ela no Necesitamos coração, né? tener este Olhando nos corazón olhos, de praticando. seguir Ó Senhor escuchando de forma Jesus, muito diligente la alegre. palabra del Señor, E guardándola en nuestro como o corazón, Vitor haciendo que falou, nuestros ojos brillen y aqueles practicándola. Estoy muy feliz con esto. Amén. gentios Así soy uno con Somos Víctor. nós, né? Queremos ser aqueles que Aquellos fazem que parte de Sião, desprecian a los aqueles que têm como gentiles, primazia a questão dos ¿cierto? interesses También do Senhor, né? O seu reino, esos éramos levar um nosotros, pero encabeçamento. nosotros hoy Então, realmente, podemos eu hacer também tenho esse parte sentimento de de estar muito Sión, alegre, que me tienen sentir esa prioridad, privilegiado, né? De hoje estar ouvindo essas llevar palavras. Questão de este que Vitor sentimiento de também ser compartilhou aqui hoje bem, encabezados. Yo me siento realmente às vezes as privilegiado al histórias, né? A gente escuchar já estas conhecia, palabras, así como o como Pedro Víctor mencionando, mencionó né? en Que Génesis. A veces esas inicialmente era para historias ya los terminar com conocíamos. José. Foi Hermano só Pedro que o nos Senhor decía nos abriu esto, sobre ¿no? Que Judá, inicialmente questão da era para terminar, realmente responsabilidade. finalizar en Quer dizer, José. vamos fluir, o Pero Senhor está mira lo que el falando para Señor nos nós. abrió y nos trajo en Judá, esta responsabilidad. Es el fluir. El Señor nos está diciendo Valorizar essa esto palavra, hoy. praticar. É isso que nós temos que fazer hoje, né? O Senhor tem dado a palavra, Valorar esta essa verdinha palabra, está fluindo, practicarla. está fluindo. ¿Y Que qué nós eso es lo que sejamos tenemos aqueles que irmãos que hacer não hoy? percam, né? Nem Porque simplesmente uma esta agua pessoa nesse viva está mundo. O Senhor tem fluyendo. falado, vamos amar, vamos Somos valorizar, vamos aquellos ofertar, que né? no pueden Investidores do perder reino, ni un microinvestidores do mensaje, no reino, pueden e a perder ni gente un vai trazer o mensaje. Senhor de volta. Hemos sido llamados a E por fim, ofrendar Vitor, eu con los quero te inversionistas de encorajar reino, novamente microinversionistas de reino, y a traeremos al Señor de toda regreso. a igreja, todos os Por irmãos fin, e todos que Víctor, yo estão quiero nos alentar acompanhando. nuevamente Vamos lutar a para toda la nós termos iglesia, a mais todos los hermanos y a trabalhadores. todos los que nos están Vamos acompañando. cada Vamos buscar a mais luchar pessoas para ser para tener más aperfeiçoadas trabajadores. no Vamos CEA. cada uno buscar más personas para Vamos ser perfeccionadas. também encorajar En el CPEP os nossos vamos comportores para también estarem a alentar a mais nuestros topados, CPVistas, para eles a nuestros serem cada vez colportores, mais para que pasen un atualizados, tiempo también en el PAC, para que ellos eficientes sean cada vez em más colportores de elite, actualizados e y também también sean más vamos cada eficientes en ser região também colportores de élite. liberar mais os Y seus también comportores vamos quando cada eles estiverem em región condições de a assumir liberar também más a sus missão colportores internacional, cuando tengan estão precisando. condiciones para E asumir também, también graças a misión Deus, internacional. recebemos, Nosotros Vitor, estamos necesitando. aqueles adolescentes Y mais también, preparados gracias a Dios, que já estão recibimos, Víctor, engajados para irem
aquellos adolescentes emancipados que están alineados para ir. ¿Qué número final quedó? ¿Cuántos quedaron? 19. 19 por el momento. 19 jóvenes, ex adolescentes, hoy ya emancipados, ya están escalados para diversas regiones en esta tierra. Hermanos, necesitamos más aún, siempre más, porque la necesidad es muy grande. Y también pedir a los hermanos continuar trabajando con adolescentes. Los adolescentes son las llaves, son la clave en el fin de los tiempos. Vamos a continuar trabajando con los adolescentes, continuar envolviendo a nuestros jóvenes como capitanes y envolviendo a nuestros intendentes también como aquellos que son facilitadores para las operaciones de TCI y continuar levantando más valientes de David para tener más fuerza ejecutiva para hacer operaciones, para que sucedan estas operaciones, porque el regreso del Señor es inminente. Nosotros no tenemos más tiempo que perder. Y mañana yo tengo que salir de aquí temprano por causa del tránsito. Estaré de madrugada, tengo que salir de acá, de la estancia, para ir a Foz de Iguazú. Este fin de semana estaremos en Foz de Iguazú. Entonces, Víctor, para cerrar, ¿quién orará por nosotros? Amén. Quiero pedirle a Caleb que ore. Caleb ya está encaminado para Foz, está en una ciudad, va a pasar la noche. Nós nos sentimos privilegiados. Pero, amén, estarmos Caleb. no cercamento dessa era. Amén, Señor Jesús. Hoy somos privilegiados de estar en el cierre de esta era. Queremos ser como María, que miran a tus ojos, que aman palabra, que nuestro corazón realmente pueda arder. Queremos hacer parte de Sion, aquellos que toman tu reino, que dan la vida por tu palabra. También te recordamos la conferencia de Foz. Bendice a nuestro hermano Pedro, todos los preparativos, que el Señor continúe hablándonos, esas palabras ricas, que esta agua viva pueda continuar fluyendo, Señor Jesús. Muy bien. Buenas noches a todos. Hasta Foz de Iguazú. Amén. Nos vemos allá. Amén.